Buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia plenaria del día de hoy. Vamos a tener el gusto y el placer de escuchar al doctor Diego Falconi Traves. La conferencia de Diego se va a titular Hombres otros, gestos otros, iras otras. Textos y autorías sudacas en el Reino de España. Y yo quería pues hacerles una breve presentación del doctor Falconi. Él nació en Quito en 1979, es abogado con enfoque en derechos humanos y también es académico en teoría de la literatura y literatura comparada. Es profesor lector de teoría literaria en la Universidad Autónoma de Barcelona, investigador del Colegio de Jurisprudencia de la Universidad San Francisco de Quito, en Ecuador, y forma parte del movimiento sexodisidente y antirracista de Barcelona. Subcoordina el grado de Estudios Socioculturales de Género de la Autónoma de Barcelona y desde el año 2018 imparte el curso Representaciones Socioculturales de la Masculinidad. Sus investigaciones versan sobre el análisis de textos literarios y culturales en torno al género, la decolonialidad y el antirracismo, así como sobre las relaciones entre literatura y derecho. Ha escrito varios monográficos, entre los cuales destacan De las cenizas al texto, Literaturas andinas de las disidencias sexuales en el siglo XX, Las entrañas del sujeto jurídico, Derecho y literatura en América Latina, un análisis comparatista desde el género, y junto con Ochi Curiel, Feminismos decoloniales y transformación social. Fue premio Casa de las Américas 2016 en la categoría de ensayo. Y entonces le doy la palabra al doctor Falconi para que nos presente su conferencia. Creo que tiene unos 50 minutos, ¿verdad? Aproximadamente. Y luego tendremos un espacio para consultas, dudas, comentarios, preguntas. Adelante. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, yo quería agradecer a la organización del evento y a la Universidad de Costa Rica por invitarme, por acogerme, y en especial a José Pablo y a Ronald, que han sido tan queridos, tan cuidadosos a la distancia y aquí también. Y desde luego agradecerles a ustedes por estar aquí escuchándome. Yo cambié el título de mi ponencia, así que perdónenme, en el programa hay otro nombre, pero hay que reajustar como siempre en la vida. Y la ponencia se llama, como pueden leer, Hombres otros, gestos otros, iras otras, textos de autoría sudacas en el Reino de España. Voy a hablar en tres partes, y la primera de estas es ira y representación. La teórica Marcia Ochoa dice que es importante localizarse, y yo me localizo en tanto que loca, en tanto que marica, de Ecuador, migrada en España. Pero también es importante esta retórica porque localizarse es decir, yo pertenezco a un tiempo, a un espacio, mi escritura tiene unas rúbricas, tiene una razón de ser, y en mi caso no puedo dejar de pensar cómo la migración ha sido radical en mi vida y cómo este texto no es inocuo, da una perspectiva, ¿no? Y creo que esta localización es mucho más sexy que el lugar situado que propone Haraway. Y quería localizarme justamente porque este semestre que pasó, yo estuve mi plaza, yo me ubico en Barcelona, pero este semestre estuve en la Universidad de Padova impartiendo un curso de maestría sobre traducciones de lo queer en el sur global, junto con el profesor Gabriele Bizzarri, que entonces era un colega, ahora es un amigo al que tengo mucho aprecio. Y muy cerca de donde era la facultad nuestra,
de donde era la facultad nuestra, estaba este edificio, que es la Capella degli Scrovegni, o la Capilla de los Escrovenianos, que es una de las joyas del arte arquitectónico no solo italiano, sino occidental. En esta capilla están dentro una serie de frescos pertenecientes a Giotto y que dan cuenta de la vida de Jesucristo y de la Virgen María. Digamos, es tan importante esta capilla porque de repente se van dejando las estéticas bizantinas y se profetiza el Renacimiento. De hecho, Giotto es un proto-renacentista. Y aparecen cuestiones importantes como la tridimensionalidad, como el realismo, y algo muy importante, y es que el arte que se empieza a modificar da cuenta de las emociones. Yo ya había mandado mi propuesta para esta ponencia y por eso les digo, hay que localizar el saber. De repente me encuentro con esto. Y si estamos hablando de emociones, no podemos dejar de hablar de otro elemento que son los gestos. Los gestos entendiéndolos como movimientos e intenciones del cuerpo. Eso en un inicio ya vamos a complejizarlo un poco más. Y no deja de ser interesante, por ejemplo, cómo dentro de la vida de Jesucristo se relata esta escena, que es la traición, no sé si recuerdan, si tienen algún pasado cristiano, en el cual básicamente Judas traiciona a Jesucristo y le da un beso. ¿Y por qué le da este beso? Porque era el gesto que se utilizaba para dar a conocer a los soldados que Jesucristo era quien tenía que ser apresado. Miren precisamente cómo en esta gestualidad dicotómica, porque son dos personajes, están rodeados de parafernalia, es decir, ahí está esa intranquilidad de arriba, esos bastones, ese fuego, por ahí está Jesús, ¿cómo se llama? San Pedro cortándole la oreja a un soldado, es decir, en esta tranquilidad la escena central son esos dos cuerpos, el de Judas y Jesucristo. Y pueden ustedes ver esa gestualidad dicotómica, un Cristo relajado, prudente, eso es lo que muestra en el rostro, lo cual da una suerte de dignidad, y Judas, por el contrario, con el ceño fruncido y la boca encogida, que nos permite dar cuenta de cierta malicia. Es interesante el gesto, porque el gesto no es automático, el gesto nos permite intuir cosas. Entonces, las emociones que podemos intuir de un gesto, por ejemplo, pueden ser la decepción, la serenidad, el perdón, en el caso de Jesucristo, y en el caso de Judas, la venganza, el remordimiento o la culpa. No obstante, hay una parte de esta capilla que es todavía más inquietante, porque ya no se sugiere la emoción, porque aquí está sugerida la emoción. Hay una parte donde se nos dice, esta es la emoción y el gesto, que es la parte de los vicios y las virtudes. Y la emoción y el gesto que me interesa proponer desde el día de hoy es el de la ira, y hay justamente una representación de la ira. Mírenla atentamente. Esta ira tiene cuerpo de mujer y como pueden ver se desgarra el traje de su pecho, un pecho que a la vez se muestra y se esconde. Ella, importante, arquea su espalda y tiene el rostro desfigurado, casi deshumanizado, poseído por una suerte de locura. Yvonne Bourgeois, en Etimología de las Emociones, dice que hay un origen indoeuropeo en la palabra ira que se vincula a la naturaleza. La cito. El estrépito del trueno es interpretado como la cólera de la naturaleza y luego transpuesto a los estados emocionales similares en el ser humano. Fin de cita. Aquí, esta representación de la ira, que además es extraño que la ira tenga un cuerpo de mujer, porque la ira tradicionalmente es del hombre, parece que lo que quiere hacer es diferenciar una ira legítima, la del Dios Padre, que era tremendamente iracundo, especialmente ese Dios Padre del Antiguo Testamento, de la ira humana. La ira, en esta época, es parte de la lista de los pecados capitales que sancionaban el comportamiento social y agresivo que amenazaba la cohesión social al alejar al hombre, y digo hombre a propósito, al hombre de Dios,
acercándolo al humano, al animal. Escoger el pecho como la parte del cuerpo distintivo en esta emoción tiene muchas relaciones intertextuales, como aquella de Aristóteles que, refiriéndose a la Ilíada en su libro La Retórica, comenta, y cito a Aristóteles: por eso se ha dicho sobre la ira que mucho más dulce que la miel que destila en los pechos humanos crece. O bien con aquella otra de Calderón de la Barca en su obra Un castigo, tres venganzas, donde dice: la muestra del pecho es el semblante. Un pecho en movimiento, recuerden que eso era el gesto. El de la ira de Giotto, que no obstante, y ya se los mencioné, es un pecho de mujer. Y esta concepción de género lo cambia todo, porque al ser una mujer se vincula con esa naturaleza que nos mencionaba Bordelois, y a ese estado emocional exacerbado que establece precisamente roles de género. La ira y la desfachatez, por ejemplo, serán la razón por la cual Ulpiano explique y justifique que las mujeres no pueden representar a terceras personas en sede judicial, es decir, que no pueden ser abogadas. La ira también se vinculará al pecho con las tantas representaciones de Santa Águeda de Catania. Esta es una ira inversa, porque Santa Águeda en realidad sufre la ira del emperador Decio, que ordena que se le corten sus senos como parte del martirio cristiano. La ira, por tanto, se codifica en el pecho de la mujer, recae en las mujeres, esa ira masculina, pero la ira que se nos representa aquí es una advertencia también. Tal como menciona Alison Jagger, esta ira apuntala el statu quo. Por tanto, los gestos, y citando a la hipercitada Butler, son una repetición estilizada de actos. Los gestos, por tanto, son performativos, repetidos, que dan la ilusión de una naturalidad corporal. Marie Bardet, en este sentido, dice: los gestos no son solo movimientos del cuerpo, son una mezcla que precisamente nos retrotrae a la psique, a la estructura y al cuerpo. Permítanme que, no obstante, pase a otra capilla, a otra latitud y a otro tiempo. Esta es la Capilla del Hombre de Osvaldo Guayasamín, que está ubicada en la ciudad de donde yo nací, en Quito, Ecuador, y es una obra que tiene dentro varios de los cuadros a los que pertenece una etapa del autor que se llama La Edad de la Ira. Son 130 cuadros pintados por Guayasamín, el pintor indigenista, que decía que tenía, él decía, ¿no? Él creaba su imagen de autor diciendo: tengo 7,000 años de estar pintando. Y de acuerdo al propio autor, en una entrevista, él se inspiró en los condenados de la tierra de Fanon y en sus viajes por América Latina para pintar estos cuadros. Los gestos importantes aquí aparecen en estos cuadros, 3. Las manos del terror, las manos de la oración y las manos de la esperanza. Como ustedes pueden ver aquí, la parte del cuerpo es la mano y son diferentes gestos los que se ponen en juego aquí y que revelan esa ira por la colonización, la guerra, la injusticia. Manos asustadas que cubren el rostro en el primer caso, manos suplicantes que se llevan al cielo en el segundo, manos desesperadas que se entrelazan en el tercero. Lo interesante es que los gestos para definir la ira se complejizan. ¿Se acuerdan esa ira dicotómica que vimos con Giotto? Aquí se complejizan, rompiendo ese binarismo occidental del posible binomio serenidad e ira, dando matices y fases al sentimiento. No obstante, lo principal es que en estas pinturas la ira no es un sentimiento infértil o que quebrante el orden justo. De hecho, y como señala Luz Gloria Cárdenas, el reclamo de las manos, de estas manos, expresa una demanda de justicia en la protesta. Las manos de Guayasamín proponen un gesto opuesto a, por ejemplo, el poeta César David Andrade, que tiene un poema precioso que se llama Boletín y Elegía de las Mitas, donde apunta a varios de los oficios de explotación que tenían que realizar las personas indígenas en las mitas. Trabajos donde siempre se usan las manos. El poema concluye de esta forma: y después, en trapiches que tenían moliendo caña, moliéronme las manos. Luego, dos versos después, él contrapone
sus manos molidas en el trapiche por otras manos. Lo cito. Enseguida, levantándome, chorreando sangre, tenía que besar látigo y mano de verdugos. Mano indígena despedazada y mano española impoluta y venerada que marcan dos gestos distintos. Volvamos pues a la ira de Guayasamín. Las manos de la edad de la ira de Guayasamín muestran una emoción meditada y activa del buen obrar siguiendo a Martha Nussbaum. O en palabras de Peter Lehmann y contrario al pensamiento cristiano, la ira es la emoción palpable que evidencia un reclamo de injusticia, por lo que suprimir la ira es radicalmente injusto. En este caso, la ira evidencia una injusticia social y epistémica contra una subjetividad racial, la indígena y la afro en menor medida, que según Netukana debe ser evidenciada siempre, de tal modo que se rompa con el estereotipo de la persona blanca como naturalmente no virtuosa. Todo esto se evidencia en el cuadro cumbre de la Edad de Ira, que es este que tienen detrás, Manos de la Protesta, donde todas las manos y todos los gestos anteriores se juntan para demandar justicia. No obstante, hay dos problemas con esta personificación de la ira a través del gesto manual de Guayasamín. Uno, la sexogenerización del sentimiento y por tanto de los gestos. La ira en Guayasamín tiene matices en los hombres, pero dicho viaje emotivo se va perdiendo en las mujeres. Y aquí pueden ver este cuadro donde la ira se representa a través de la mujer llorando. Es una repetición. Hablábamos de la performatividad del gesto, es una repetición del gesto aquí, de la mujer bajando la cabeza y llorando. Y hay un gesto adicional que me parece tremendamente problemático y del que no he hablado todavía, que es el gesto extradiegético, es decir, las construcciones autorales de género siguiendo a Mary Torres. En este sentido, la imposibilidad de separar objeto y sujeto que propone el feminismo para contextualizar autor y obra, y que permite entender la poca perspectiva de género del autor anticolonial. Este texto que pueden ver aquí de Luce de Perón, que fue una de las esposas de Guayasamín, habla de la violencia de género que sufrió por parte del maestro. Y tengo que traer, a pesar de lo violento de la escena, y perdónenme, nuevamente esa idea del pecho, porque ella comenta que cuando se enteró de uno de sus embarazos, Guayasamín justamente le golpeó con los puños violentamente en los pechos. Esta contraposición que he realizado aquí entre Giotto y Guayasamín permite enumerar algunas cuestiones que son las que me permiten hablar sobre ira y representación. Número uno, la importancia en representar las emociones a través de los gestos del cuerpo, además en espacios pedagógicos tan complejos como los museos. Número dos, la fortaleza de la colonización y el género como sistemas discursivos en la conformación de imágenes que no siempre se vinculan. De esto hablamos ayer con Monse. Y tres, el requerimiento de una mirada atenta e interseccional a las representaciones centradas en procesos de sexogenerización para lidiar con su performatividad. Paso pues a la segunda parte, que es decolonizar las emociones desde el género. La imbricación entre colonialidad y género es a menudo invisible para los análisis de género o los análisis decoloniales, tal como menciona María Lugones. Pero al mismo tiempo, y siguiendo a la autora, hay una posibilidad de liminalidad, es decir, de cómo subjetividades, tales como mujeres, disidencias sexuales u hombres racializados y del sur global, ocupan un lugar del entremedio, del umbral, del paso de un lugar y de un estadio a otro, que tiene mucho potencial para desestabilizar las formas de representación tradicional. Es en estos espacios donde no todo está claro que surgen metodologías para lidiar con la repetibilidad del gesto performativo, para entender que este también tiene posibilidad de fallar en su copia, porque el problema hasta ahora es que seguimos, por eso hablaba de esos intertextos que se van repitiendo. Esos gestos los vamos incorporando como parte de nuestra puesta en escena como personas. Y en este sentido, en estos espacios surgen
metodologías para lidiar con la repetibilidad. Juana María Rodríguez apunta a que parte de la crítica académica de la cual pertenecemos, en el caso de ella es una crítica académica del Queer of Color Critique en Estados Unidos, ella es cubana, ella consiste, y la cito, en examinar nuestro deseo de abrazar cuerpos que se han ido mediante una proyección de sus vestigios afectivos, del estado de ánimo y del sentimiento que dejan tras de sí. Fin de cita. Es decir, hablamos con Juana María Rodríguez de un vestigio afectivo que tratamos de reconstruir. No es fácil reconstruir un gesto. Yo veo ahora sus gestos. ¿Cómo voy a reconstruirlos después? Hay gente que está más despierta, más aburrida, que está... muchos gestos, muchos cuerpos. ¿Cómo voy a reconstruir esos gestos? Y de acuerdo a Juana María Rodríguez, hay un deseo de abrazar ciertos gestos, ciertos cuerpos y pensar esa repetibilidad. Siguiendo las metáforas y el vestigio afectivo y atendiendo al llamado que nos daba Ronald en esta inauguración del Congreso a pensar las masculinidades desde marcos no complacientes, me interesa centrarme hoy en cómo ciertos hombres, en la amplia definición de hombre provenientes de la Via Yala además y aterrizados en el Reino de España, han ocupado ese lugar liminal de la ira, situándose en un punto ciego para la anticolonialidad sin género. Es decir, piensen en el discurso decolonial de algunos integrantes del grupo Modernidad y Colonialidad, o para ciertas miradas de izquierda que son muy de izquierdas, pero que no ven el género como una categoría analítica válida. O piensen, por otro lado, en el género sin anticolonialidad. En el caso de España, lo que se ha denominado como feminismo blanco, que no tiene una consideración respecto a los cuerpos racializados o del sur global para entender la desigualdad y la discriminación contra las mujeres. O la teoría queer con Q, que tampoco da cuenta de todos estos matices. Por tanto, en este lugar de liminalidad, las producciones artísticas nos invitan, si queremos, a mí sí que he querido, a abrazar esos gestos y analizar vestigios sentimentales. Pero antes de ese análisis, es importante esbozar un contexto que produce la materialidad en la que se inscriben estos cuerpos. Las siempre heterogéneas migraciones de personas de Via Yala al Reino de España han tenido un relato principal, basado en motivos de clase. Es decir, hay una prosperidad económica en España que hace que las personas quieran migrar allí. Esto se vincula a tres razones: la vuelta a la democracia, la entrada a la Unión Europea y la articulación de un estado de bienestar. No obstante, hay una razón adicional, que es un poco tramposa, que es la de los vínculos históricos con la península, la lengua, la cultura, que ayudarían a que migrar sea más sencillo. Sin embargo, este relato de clase, de migramos porque España está bien, se ha ido complejizando en los últimos años, pues buena parte de esa migración está basada, tal como señalan en sus estudios Yoconda Herrera o Claudia Pedone, en componentes de género. La falta de población joven por la menor reproducción de las mujeres, la ausencia de mano de obra barata, especialmente en el sector de cuidados, y la crisis inmobiliaria que hizo que inicialmente muchos varones migren, pero luego cae la crisis, llega la crisis de ladrillo y tienen que migrar las mujeres para mantener a sus familias. Provoca una migración altamente femenina que además otorgaba posibilidades de desarrollo personal en un ambiente con más derecho para las mujeres. Esta migración abre una ruta a otros sexilios de las diferentes disidencias sexuales de países con pocos derechos, en las que interesan a hombres gays y maricas, hombres trans, que también buscan trasladarse a España anhelando mayor acceso a derechos, tal como analizan diferentes estudios, el de Jair Restrepo con hombres gays colombianos, el de Larissa Pelucio con mujeres y hombres trans brasileños, el estudio de la migración, además de hombres heterosexuales. En varios casos revela cuestiones vinculadas a realidades interseccionales de clase y raza, como indica Sonia Parella. En todo caso, es recurrente que en estos estudios hay un relato de género interseccional, como la discriminación racial y de origen postcolonial es un leitmotiv de todas estas migraciones sexogenerizadas. Y yo les quiero presentar ahora otra imagen, otra representación, en este caso de la cultura popular, de la serie Aída, donde tenemos este personaje que es del Machu Picchu, Osvaldo Wenceslao, que es un migrante ecuatoriano, heterosexual,
hay que le llaman el Machu Picchu, vean además de esta ignorancia colonial que es tremenda, pero que además está personificado por un actor malagueño de ascendencia asiática, o sea, ni siquiera en el personaje había la capacidad de captar a un latino, a un andino, a un ecuatoriano, cosa que de nuevo en el género nos escandaliza, pero en la colonialidad no, porque es de ese espacio liminar. El Machu Picchu sufre todas las discriminaciones posibles y su contraparte es Mauricio Colmenero, que es el símbolo de la masculinidad hegemónica española. Y que en el caso de él, del Machu Picchu, lo feminiza constantemente. Hay algo muy curioso con el Machu Picchu, que el Machu Picchu jamás se enoja. Es una subjetividad que está tranquila, que respete el status quo, que no reclama justicia. Lo que yo quiero hacer en esta tarde con ustedes es analizar estas migraciones interseccionales de clase, raza y género, pero alejándome lo más posible del Machu Picchu. Es decir, me interesan esos hombres que han habitado gestos de ira productiva por esos relatos traspasados por distintas discriminaciones y complejidades de clase, raza y género. También me interesa señalar la gestión, y esto es muy importante, de una ira transnacional, basada en un relato de esperanza emancipatoria de género, que muchas veces no termina siendo así por la historia racista y colonial, a la que se suman cuestiones como el duelo migratorio, la bifurcación nacional, etc. A continuación, pues, analizo 3 casos que dan cuenta de hombres otros, gestos otros, iras otras, que denomino así, otras, por su ubicación liminal, visible e invisible, que por ese particular lugar cuestiona mandatos de género, raza y colonialidad. Esos hombres, gestos e iras otras, tal como menciona Sara Ahmed, son parte de una práctica cultural que siguiendo a Ochi Curiel puede otorgar agencia al salir de las coordenadas tradicionales del género. Es decir, no hablaré solamente del complaciente análisis textual, sino también del siempre desafiante modo de creación de las obras que encarnan las autorías. Los 3 casos no buscan establecer una universalidad del gesto masculino, pues como menciona Avner, los gestos tienen formas de explicación cultural. Tampoco, como proponía Connell, me interesa delinear personajes modélicos de la masculinidad. Ni siquiera busco articular contramodelos para armar nuevos cánones. Esto más bien es una forma de repertorio otro, que no se ubica en el canon sino en la periferia, por lo que este puede ser considerado un pequeño y siempre inacabado archivo de sentimientos de un tiempo-espacio determinado, siguiendo Hans Vectovich. Archivo que espero nos pueda conmover, es decir, movernos en conjunto. Paso pues a la tercera parte, y voy con buen tiempo, así que estoy contento. Repertorio de iras otras, gesto y persona. Lo que voy a hacer ahora es justamente hablar de gestos y autorías. Por tanto, van a ver el gesto que yo creo que se está poniendo en juego aquí y por otro lado, la persona que ha producido ese gesto que es una ira a otra, que son otros gestos de otras iras, ¿no? Vamos a empezar por el primer caso, que es el de Alex Aguirre y que he denominado el gesto a grito pelado. Alex Aguirre es un hombre trans y activista artista ecuatoriano residente en Madrid. Y como les decía, la noción de grito pelado viene de 2 textos y 2 momentos. El texto 1 se llama Transgrediendo fronteras internas y externas y está en este libro, Me fui a volver, que es un libro de prosa testimonial y también que tiene un componente de exposición, que esto va a ser muy importante. Si ven que ahí hay los rostros de varias personas que habían migrado desde el Ecuador y que por tanto trataban de personificar también esa escritura. Lo de exposición ya van a ver que tiene mucha importancia. Pero bueno, empecemos con Alex y con el relato de la migración de este primer texto. Ustedes saben que quienes han migrado, que yo sé que muchas personas de aquí hemos migrado, el momento de la migración tiene hitos muy específicos. Cuando empacas tu maleta, por ejemplo, y te diriges al aeropuerto y te despides de la gente, es un momento tremendamente emotivo que recordamos.
Y en el caso de Alex, que en ese momento era una mujer lesbiana que salía de Ecuador por razones de, como les comentaba, de querer estar mejor, pero también por cuestiones estructurales económicas, dice lo siguiente: pero en mi caso debía arreglar 2 maletas distintas, una con mi ropa femenina y otra con mi ropa masculina. A esta última la fui rellenando poco a poco, pues estaba encargada en casa de una amiga. Retiré la valija de su hogar en el carro cuando me dirigía al aeropuerto. Me encontraba embriagada de emoción, miedo, incertidumbre y ansiedad. Pasemos a un segundo momento de la migración, del traslado corporal, que es el reconocimiento del lugar. Yo no sé cuánta gente no es de aquí, de Costa Rica, pero claro, quienes llegamos a San José, hacemos lo que tenemos que hacer, que es salir a recorrer un poco la ciudad, reconocer el espacio, entender dónde estamos. Y esto es lo que nos cuenta ahora Alex. El primer día que salí a pasear con mi compañera, a conocer la ciudad de Madrid, esos sueños cargados de ilusiones casi se desmoronan cuando, paseando cerca del Palacio de los Reyes, observé que salía de ahí un carruaje sujeto de 2 caballos impresionantes. Para mí era una foto perfecta. Sin embargo, no fue así. Para un policía que, después de que yo hiciese algo incorrecto, quiso cogerme del brazo para sacarme a la fuerza. Por los nervios, por el miedo, gran error mío, había retrocedido y pisé el césped del palacio. Le dije algo que usualmente hubiese dicho en mi tierra: y haz algo, pero no me toque. Yo que soy, entre paréntesis, yo que soy de Quito, digo, es una forma muy tranquila, muy coloquial, nada agresiva de decir, tranquilo, y haz algo. Perdón. Y él me contestó: te toco todo lo que quiera, y si me da la gana, vas a la comisaría. Sentí el poder ejercido sobre mi cuerpo por parte de la autoridad. En esos instantes, él me dejó ver que ya no era solo esa rara como sucedía en Ecuador, ahora era rare inmigrante. En este reconocimiento del espacio hay un reconocimiento del unemismo, que ya no es unemismo. Vamos pues a la parte más importante de nuestro relato, que es la articulación del gesto y de la ira, por lo menos el primero de los 2, que ocurre en un espacio de una peluquería, ojo, de una barbería de hecho, pero no piensen por favor que es estas barberías hipster tan cool que ahora existen por todo lado, ahora que la barba está de nuevo de moda, sino que estamos hablando de una barbería de barrio, de toda la vida, de esas que tienen la cosita no pretenciosa que va girando. Y justamente 2 párrafos después de que nos cuenta lo que le sucedió en el palacio, vuelve Alex Aguirre, entra, digamos, en esta peluquería y dice: me senté y le dije al peluquero que me cortara el pelo muy rebajado. Cuanto más me cortaba, más me fijaba que no se iba la forma femenina que tenía marcada en la cabeza. Al final opté por decirle: péleme. El peluquero se asustó y me dijo: ¿cómo? ¿Estás segura? Sí, péleme, le dijo, y con recelo lo hizo. Miren aquí el cambio de la emoción. Miren cómo hay una rabia, y una rabia que intenta reivindicar el género. Es decir, esa cabeza pelada que de alguna forma da cuenta de esa ira en tránsito, de un cuerpo en tránsito. Vamos ahora al texto 2, que se escribe 5 años después y que tiene de nuevo la forma testimonial, cosa que no es casual, chiques, es decir, América Latina ha tenido una forma, una plantilla que es el testimonio por las razones históricas que nos habitan. Y en este sentido, no obstante, ese testimonio deja la prosa y se va a la poesía, toma una forma lírica en un poema que se llama Mi identidad trans, mi espacio vital, que es parte de... Ay, perdón, la lié, un segundo. Una cosa que me olvidé de decirles de la primera parte de Alex Aguirre. ¿Se acuerdan que les dije lo de la exposición? Cuando Alex Aguirre manda la foto que tenía que mandar para que la ilustradora haga el dibujo, manda esto, porque su rostro todavía no estaba conformado. Es una identidad en tránsito, justamente, lo cual también le da una potencia increíble al acto de migrar. Si ven la maleta, y ahí aparece como si fuera un cómic, pero en mi caso tenía que arreglar 2 maletas. Perdón, voy al segundo texto que les decía, que es el poema lírico que les comentaba,
que está además en este libro, Devuélvannos el oro, del año 2019. Es decir, han pasado 5 años. Y es otro momento muy importante dentro de la vida migratoria, ya no de traslado corporal temporal, sino más prolongado, casi definitivo, que es el momento de obtención de los papeles, que ustedes no saben, además, para nosotros, las personas latinoamericanas, es muy extraño hacer ese juramento. Yo también estoy naturalizado español y tenemos que jurar ante el rey. Luego podemos cambiar y jurar ante la Constitución, lo cual es increíblemente violento. También para ciertas personas en España, si eres de Cataluña, el País Vasco, pero digamos en el caso de América Latina tiene una connotación particular, ¿no? Es como jura ante el rey. Y este momento de obtención de los papeles está expresado así. Fecha para el juramento de la bandera española en el Registro Civil de Madrid. Ese día me tocó el turno y me llamaron Alex. Al pasar un juez, un dios blanco, me miró y me dijo, ¿don o doña? Lo que quiera, respondí. Grave error. Me aclaró que no puedo llamarme así, que ese es un nombre ambiguo, que ese nombre no se ajusta a mi sexo y a mi género, que les traería problemas. Su mirada, sus palabras, su poder. Pasemos a la siguiente, que sigue en la misma tónica. Fue como un látigo en mi cuerpo, palabras llenas de racismo y transfobia. Me dio días para sujetarme a la ley de identidad de género y ponerme un nombre adecuado a mi sexo, mujer, y mi género femenino. Sentí que me empujaron al barranco, al abismo. Me obligaron a volver a llamarme Vicky, nombre que me pusieron al nacer cuando un doctor vio que tenía una vulva. Descubrimos aquí algo que no estaba en el primer texto, que es el nombre muerto, es el nombre de identidad muerta de la persona que es Vicky, que también es un acto tremendamente violento para las personas trans, para algunas personas trans. Y vean cómo aquí aparecen 2 intertextos en estas 2. Látigo, que había aparecido también, la palabra látigo apareció con César David Andrade cuando se castigaban las manos indígenas. Y la idea de Dios blanco, que remite de alguna forma también digamos, a esa relación de poder. ¿Por qué está comentando esto Alex? ¿Y por qué es importante? La ley de 2023, que es la ley que cambia la situación de muchas personas de LGBTI en España, de hecho, tuvo una cuestión muy importante que fue peleada por personas como Alex, y es que cuando tú querías cambiarte el nombre, si eras una persona trans o género fluido, no binario o lo que fuese, tú necesitabas estar en situación regular y por tanto tener una residencia permanente. De nuevo, los discursos LGBTI que no tienen visión antirracista o anticolonial no pueden ver esto. Y son justamente estas personas las que hacen esto. Entonces, lo que le tocó hacer a Alex, y nos ha tocado a muchos, es casarnos. Entonces, tuvo que casarse para poder regularizarse y solo ahí cambiarse el nombre. Llega a cambiarse el nombre y pasa este suceso. Entonces, imagínense todo lo que se va acumulando ahí. Ahora, según sus leyes, soy un hombre. ¿Será que debo estar feliz porque me han regalado algunos privilegios en esta sociedad heteronormativa y no se me confunda con una mujer porque les traerá problemas? ¿Será que ahora no me dejarán entrar a espacios feministas si mi propósito no era entrar a lugares solo para hombres? Miren aquí además cómo el lugar del umbral y el desajuste es interesante, ¿no? Se pone en entredicho cuál es el lugar de la masculinidad y para qué, a ojos de la ley, que además se cita constantemente las palabras del juez, como están viendo, porque les traerá problemas. Y al mismo tiempo se apela a la emoción y a esa crítica de la felicidad que propone Sara Ahmed. Vamos llegando a la parte de la emoción y del gesto. Ahora tengo el permiso, puedo ser el que quería y ahora odio esa imposición. La odio, no mi nombre, odio el proceso, la castración. Y llegamos al final del poema. Antes me sentía solo y no sabía cómo hacer, sin embargo, ahora me siento acompañada y con más fuerza. Ahora quiero gritar a viva voz. Quiero ser quien deseo ser con esa libertad, con el placer de ser trans y sudaca. Si el acto del empujón autoritario del policía expresa una ira silente y no entendida que lleva a pelarse el pelo, en ese proceso de subjetividad todavía en devenir de ser hombre, de ser Alex,
La definición del segundo texto del dictamen judicial de nacionalidad como látigo expresa emociones complejas a través de las metáforas del abismo y la castración, que terminan en una ira otra que pide justicia. Y este gesto que denomino grito pelado y que ficticiamente junta estos dos momentos de la migración, tanto la migración como espacio de transición del cuerpo, como la transición del cuerpo mismo entre géneros, no parte solo de la definición hispana que nos da la RAE. Cuando tú pones a grito pelado te sale grito en voz alta. En este caso, más bien es un grito de cuerpo de hombre andino en transición que además no articula una expresión petrificada e individual. Es un grito de ira que transita por el miedo, el odio, y que extradiegéticamente adquiere otra dimensión al caminar, porque al final nos dice que esto ya no está solo. Es decir, el primer Alex está solo, el segundo Alex está acompañado de otras personas y adquiere una dimensión al caminar con otros cuerpos racializados del sur que asume con placer y agencia anticolonial y antirracista una transfiguración colectiva y vital. Pasemos al segundo caso. Y aquí está la fotografía. Alex es parte de dos movimientos, el uno que es, los dos son activistas, el uno es migrantes transgresores, y el segundo es el grupo AIYU, que es un grupo crítico que hacen arte, son 5 personas que están ubicadas en Madrid. Pero vamos al segundo caso, que nos presenta otra autoría y otro gesto. Y el gesto es apretar y dilatar el esfínter. Y tiene que ver con Diego Posada y la constituyente República Rarita. La Constitución República Rarita es un dispositivo de arte contemporáneo comunitario vinculado al activismo artístico sexodisidente y anticolonial en Cataluña. Este fue convocado, dinamizado y ejecutado por el artista colombiano Marica, que también creo que se nacionalizó hace poquito, Diego Posada Gómez. La Constitución fue redactado por la constituyente República Rarita, grupo de personas sexodisidentes, mayoritariamente sudacas migradas, aunque también algunas de España, y que tuvieron 6 encuentros en Barcelona, en el espacio de la Escocesa, entre junio y julio de 2018, y uno más en Bogotá en marzo de 2019, para ejercitar la imaginación política encarnada. En forma de fanzine, este documento parodia las constituciones, estos textos fundantes de la legalidad y la política para potenciar acuerdos desde ejercicios corporales en movimiento. Este dispositivo hace una defensa política y poética en la que dialogan sexodisidencia y anticolonialidad. La Constitución, y esto es muy importante, parte de los discursos de ideología de género en Colombia, por la victoria del no en la consulta popular en el plebiscito sobre los acuerdos de paz de 2016, que a través de la votación intentaba dar un nuevo curso a la larga narrativa de violencia en el país. La campaña del no tuvo un eje discursivo fundamental que, de acuerdo a Erika Rodríguez Pinzón, y la cito, acusaba al acuerdo de incentivar una ideología de género que generaba grandes resquemores entre colectivos religiosos. Fin de cita. Por ser una propuesta de paz con un enfoque transversal que también incluía el género. La homosexualización, la transexualización de la niñez fue un mensaje que generó miedo, sumado a la rabia del perdón de las personas excombatientes en buena parte de la ciudadanía, lo cual nos permite entender algo que estamos viviendo con más intensidad ahora, que son las estrategias de comunicación astutas que restauran un orden cis-heteropatriarcal para otorgar a personas sexodiversas y sexodisidentes otra vez una ciudadanía incompleta. No en vano, Laura Bolaños Pérez denomina a estos votos del no como guiados por 2 emociones centrales, la ira y el miedo. La República Rarita toma el caso de Colombia, pero luego extiende su reflexión política artística en América Latina y también en el Reino de España. A partir de ciertas deliberaciones expide un breve pero poderoso repertorio de 4 artículos que son una posible carta de navegación sexodisidente para estos años. 1. Defensa de las vidas raritas, especialmente niños, niñas, niñes. 2. Desheterosexualización y desgenerización del gobierno. 3. Desborde del erotismo más allá de la genitalidad. 4. Socialización de los medios de reproducción fuera del heterosexismo capitalista.
Este es un texto racional e iracundo por la imposición de modelos violentos. De hecho, la estética del fanzine del texto final usa colores como el rojo y el negro, buscando una sinestesia de emociones que juntan justamente este texto indignado de varias emociones. La Constitución pone a la niñez y sus derechos como central, pero no solo a esa niñez cis heteronormada, como menciona constantemente Marlene Guayar. Lemas como "con mis hijos no te metas", que se extienden por América Latina hoy en día y que tienen base en España con fundaciones como Hazte Oír y que ahora son fundaciones transnacionales, usan a niños, niñas, cis heteros como símbolo del futuro. Aquí, desde luego, está la vinculación a Lee Edelman. Y a las personas sexodisidentes como no futuro. La Constitución, con brújula en el sur, si bien critica la representación utilitaria y macabra de la niñez, que es lo que hace Lee Edelman, asume formas mucho más responsables, placenteras y sociales de protección para ella, es decir, más vinculados a la propuesta de Horizontes de José Esteban Muñoz. En la Constitución, el concepto de ideología de género, que utilizamos tanto hoy en día, no se ve de modo coyuntural o nacional, sino que, y cito, se construye en las bases de un viejo y poderoso dispositivo de la teología cristiana colonial inventado en el siglo XII, la sodomía. Fin de cita. Esta genealogía crea vínculos internacionales sin basarse en el hispanismo-hispanoamericanismo, supuesta hermandad de lengua y cultura que esconde el deseo de tutela hispana sobre sus excolonias, así como presupuestos racistas y clasistas. Por el contrario, articula pactos estratégicos contra discursos globales violentos. La sodomía es un discurso que se globaliza justamente y que atacan sobre todo al sur y con una histórica responsabilidad del norte. En el texto se usa, por ejemplo, la expresión empresarios de la moral, que es preciosa, empresarios de la moral quienes están pensando de ideología de género, para hablar de ese capitalismo actual, un poco de lo que nos habló Monse ayer respecto al necropoder, en definitiva con tanta elocuencia, pero vinculado a, y cito de nuevo a la Constitución, a la razón escindida del cuerpo de la tradición cartesiana. Fin de cita. Es decir, se nos está diciendo aquí que para combatir la ideología de género no nos queda otra que salir del proyecto eurocentrado que roba emociones al acto de pensar políticamente y que esconde modos de redacción incorpóreos que se desentienden de la alteridad. Pero no es solamente ese qué lo que interesa, sino el cómo lo que plantea este dispositivo. El modus operandi de la constituyente rarita fueron los encuentros 11. Las 11 son reuniones colombianas. La 11 en Chile o el cafecito en Ecuador o en Bolivia, que tienen carácter doméstico y a media tarde, cuyas invitadas incluyen familiares o personas en canas y con base en bebidas como té, chocolate y café y comidas ligeras como sándwiches o pastas, buscan la conversación en un ambiente distendido para que fluyan las emociones. Yo no sé si aquí en Costa Rica existe algo así. ¿Cómo se llama? El cafecito, pura vida. Entonces, claro, estos espacios que hablan de un modo de sociabilidad, que en el caso de los Andes permite pensar en una forma de reciprocidad otra, se reinventan en Cataluña para fomentar la experimentación corporal para personas sexodisidentes. Este relato de cómo se redactó la Constitución, de hecho, está incluido en la propia Constitución, por lo que fondo y forma van de la mano. Esto jamás pasaría en una Constitución real. Están las normas, un preámbulo, pero no se dice qué es lo que pasó, quién se peleó con quién. En la Constitución de la República Rarita esto sí está. En los encuentros 11, y esto es muy importante, se hacían talleres para preparar arepas raritas. Además, la palabra arepas, arepera, en Colombia es como tortillera, ¿no? Haciendo referencia al sexo, a otras formas de sexo. No quiero hacer una tipificación aquí. Y se llaman además arepas raritas. Se hacían además lubricante íntimo casero y se hacían plugs anales, es decir, dildos o consoladores. Todo mientras se hacía el debate político, intentando no separar los espacios del alimento y de la exploración sexual, mientras se discutían temas y acciones corporales que no solo se plasman en la escritura del texto, sino que lo modifican. Un caso de encarnación del pensamiento que se aleja de los ideales y formas propuestos por Rousseau. Acuérdense que Rousseau es el que propone el contrato social, y Rousseau tiene una característica muy interesante cuando encarnamos a Rousseau,
que es que le temía a las multitudes y al descontrol. Aquí, en cambio, es un descontrol controlado. La ira es parte del debate de la República Rarita. Las experiencias situadas de discriminación de género, colonialidad, raza son claves. Sin embargo, es una rabia que se vale de la parodia. Es decir, es una rabia que deja de ser rabia. Usa la parodia, el doble sentido, los neologismos, las frases hechas para transitar de una emoción negativa que es un motor pero no un fin. Y esto me lleva a pensar el gesto, que finalmente es el que yo quiero rescatar aquí, y que es de ese momento también muy importante que los padres de la patria se imaginaron respecto a pensar estos símbolos patrios, que además los símbolos patrios no se pueden tocar a día de hoy. Ahí está. En principio, los plaques anales serían material para realizar colectivamente los símbolos patrios de la República Rarita. Pero durante los encuentros 11 de nuestra constituyente concluimos que los símbolos, las banderas, los himnos, las patrias y por supuesto los plugs nos los metíamos por el culo. De ahí surgió la idea de conectarnos a los plugs y realizar una caminata colectiva por la ciudad sin un rumbo preciso. Lo imaginamos como una forma de trazar nuestro territorio, modo rarito de andar, que colectivizaría una forma de erotismo no genital, un intento de socializar el primer órgano en ser privatizado y utilizado como modelo de privatización, el ano. Tenemos que hablar de cuerpo y de gestos, ¿no? Así, la ira del texto es una ira con muchos matices, que se enfoca en la colonialidad cristiana impuesta con la colonización como base del devenir actual de odio de quienes dominan al género como ideología en desde gracias a Hispanoamérica. La ira que abre y que cierra el ano, órgano temido por la masculinidad hegemónica, pues entre otros puede democratizar el deseo, es una ira rarita que nos lleva a cuestionar las articulaciones de masculinidad desde varias corporalidades y lugares de enunciación. Me quedan como 3 minutos, voy a volar. Vale, pero yo creo que tengo que volar también a otro lugar, pero bueno, me relajo el esfínter. No tanto. Caso 3, acercar el pene. El caso de Black Man Solo de Malcolm McCarthy. Black Man Solo es una pieza teatral a manera de monólogo que establece cómo un hombre negro, heterosexual y del Caribe debe sobrevivir en sociedades racistas occidentales. Presentada por primera vez en 2024 en Periferias Cimarronas, la sala de teatro afrodescendiente, antirracista y anticolonial de Barcelona, se articula como un biodrama con contenido autobiográfico, muy similar al Tesoro que tuvimos el privilegio de ver ayer de Andy Gamboa. En este caso, está protagonizada y escrita por el cubano naturalizado español y crecido en Cataluña, Malcolm McCarthy. Black Man Solo plantea un viaje por los vericuetos de la masculinidad hegemónica, la cual es imposible de alcanzar desde la negritud, sin que por esto algunos rasgos de esta aparezcan y desaparezcan de nuevo por la noción de umbral. Desde el principio se plantea en la obra la necesidad de la lucha y por ello el escenario es un tatami, literalmente el escenario es un tatami. Este espacio de combate se relaciona con que McCarthy practica artes marciales, especialmente el jiu-jitsu, que se entremezcla además en la obra con música afrocubana y con los diálogos del autor y protagonista. Las mujeres, como la madre y las parejas casuales, aparecen ocasional e intermitentemente. Este es una obra primordialmente masculina. En palabras de McCarthy, la obra es una profecía autocumplida en la que se presenta al hombre cis heterosexual negro como naturalmente agresivo, pues debe en cada momento defenderse en el espacio público y performar, incluso si no quiere, el estereotipo racial de género y de clase. Hay un elemento, ese es el tatami, ahí pueden ver cómo el escenario es un tatami. Y hay un elemento que puede verse aquí también, especialmente inquietante en escena, que es la figura de un hombre sentado cuyo material está hecho de un punching bag o de un saco de boxeo.
Ese hombre de vinilo y algodón sirve para presentar un catálogo de imágenes de ira masculina afro en un espacio de batalla, mientras enuncian frases complejas que dan cuenta de lo que Eleonor Faur y Alejandro Grimson, en el contexto colombiano racializado de Chocó, denominan código de jerarquías, es decir, cómo se tienen que competir por los lugares hegemónicos de la masculinidad, poniendo también en juego la raza. Por ejemplo, en el monólogo, el protagonista, mientras va jugando con este muñeco, va golpeándolo, va haciendo una serie de movimientos coreográficos que mezclan la danza contemporánea y el jiu-jitsu, dice lo siguiente: yo siempre he tenido miedo a los hombres y decidí enfrentar ese miedo y busqué un espacio que oliese a testosterona. Los hombres tenemos miedo a otros hombres, por eso luchamos. Fin de cita. Esta comparación de la masculinidad que ocurre, según Kimmel, entre hombres, no obstante, y es verdad lo que comenta Kimmel, la masculinidad se construye sobre todo en los espacios de masculinidad, no obstante, hay que darle más vuelta de tuerca situándolo en espacios postcoloniales y racializados. Sin embargo, mientras la obra avanza, el protagonista nos habla de que ese miedo, porque lo que quizá no está tan claro es toda la primera parte de la obra es tremendamente rápida y agresiva. Y este juego con este muñeco se asemeja mucho a lo que vemos a veces en gimnasios, ¿no? Que además son sobre todo cuerpos masculinos que están dando muy, muy fuerte, tratando de sacar unas emociones que asustan al resto del gimnasio y por eso les suelen apartar en una esquinita. Es algo parecido, pero como les digo, mezclado con una serie de reflexiones muy profundas. Pero hay un momento en que este registro cambia y donde ese miedo a los hombres se empieza a vincular con la ausencia del padre. El abandono del padre, de nuevo, ha sido muy estudiado, pero hay que focalizarlo en el cuerpo afrodescendiente y en los territorios colonizados. Tal como menciona Luigi Soya, el abandono del padre tiene una historia de colonización, pues la mujer negra, al ser esclavizada por los colonos europeos, se vuelve objeto de violación de hombres blancos y negros, desarticulando la figura familiar tanto del madre como del padre. Aquí, aunque entiendo los matices de esclavización en el Caribe que apunta muy elocuentemente Mauricio Mengíbar, que está por aquí, y lo que yo estoy tratando más bien es de explicar una vinculación histórica simbólica de mayor raigambre. Es decir, que la práctica colonial del hombre, entendido no como padre, sino como inseminador, como preñador, no solamente que deja la colonización, articula lo que es la colonización, sino que deja varias familias descompuestas. En el caso, por ejemplo, de las familias afro que tienen generaciones de no conocer a su padre, y esto ha sido estudiado ampliamente. En el caso del padre del protagonista, esta es una figura intermitente que da cuenta de la colonialidad contemporánea, es decir, cómo esa colonialidad sigue repitiéndose, sigue performándose, nuevo umbral al que debemos atender. Es allí que el hombre de vinilo y algodón empieza a cambiar su función y se convierte en el padre. Un padre, estoy un poco atrasado, un padre extraño al que se le reclama con severidad y con ternura. De acuerdo a Luigi Soya, hay un gesto del buen padre, que es cargar al hijo para sostenerlo. Y pueden ver ese gesto en la portada del libro. Es el gesto de Héctor, que levanta y abraza a su hijo tras despedirse y se dirige a la batalla contra Aquiles que lo aniquilará, pero levanta y abraza al hijo. No obstante, también hay un gesto del buen hijo, por ejemplo, en Eneas, que carga a su padre Anaquises y de la mano toma a su hijo Ascanio. Y que podemos ver aquí con la obra genial de Lorenzo Bernini en la escultura. Aunque de nuevo, y vean, la escultura de Bernini es brillantísima en este sentido, porque Eneas tiene mucho cuidado de ver la privacidad, las partes íntimas, el pene de su padre. Miren el gesto justamente de rehuir. En el caso de McCarthy hay otro gesto. Y es que ese extraño padre de vinilo y algodón, algo que me atrevo a denominar un padre atrezzo, al que se le reclama con severidad y ternura,
tiene las piernas sobre la espalda del protagonista, sobre sus hombros, e invierte el rol. Esta es una pose casi infantil, que es generalmente la que ocupa el hijo. Postura que además acerca al pene del padre a la cabeza del hijo. Postura que un célebre homosexual, Alexander von Humboldt, en sus diarios de Colombia, cuando estaba haciendo todos sus descubrimientos, rechazará, porque ve a un hombre indígena que cargaba a otro y dice lo siguiente: dado lo afeminado de los americanos, el que no quiere caminar de pie se deja cargar, lo cual constituye una vergüenza para los hombres blancos. Fin de cita. Esa cercanía del pene paterno, comenta el teórico junguiano Eugene Monique en su libro Falos, es arquetípica y a menudo corregida por la masculinidad tradicional, que aleja al pene del padre de la mirada del hijo y que hace que el pene solo pueda celebrarse desde la irracionalidad sexual. No obstante, Eugene Monique propone que ese encuentro misterioso y casual con el pene del padre, que no sé si a los hombres de aquí, los hombres que han tenido contactos con sus padres, han podido encontrarse con el pene de su padre. De hecho, así inicia el libro de Monique, que es muy casual, permite recobrar el lugar sagrado de este órgano, que a menudo solamente se presume carnal y no sublime. Aunque carente de perspectiva feminista y antirracista, me interesa la propuesta de Eugene Monique, pues la búsqueda de McCarthy es espiritual y material. El miedo al abandono del padre, que alimenta el miedo de los hombres blancos, y la propia hipersexualización se desoye a través de la cercanía con el pene, como si el pene del padre susurrara al oído del hijo, que sirve, no sabemos si el pene o el padre, no para dañar, sino para apuntar hacia adelante, lo cual permite repensar la ira, desenlace de la obra Blanc-Maxolo, que no les quiero hacer el spoiler, pero que revela la necesidad de dignificar ese órgano desde el abrazo y la defensa consciente. Esto es importantísimo en el Reino de España, pues desde hace una década ha habido una representación grotesca y sexualizada, que utilizo un ejemplo, que yo no sé cómo ha funcionado aquí, pero que pobló con fuerza los teléfonos de la península ibérica. Se llamaba El Negro del WhatsApp. Y es una fotografía vuelta meme que muestra a un hombre afro con el pene exacerbado y que da cuenta de los discursos de sexualización, animalización y estigmatización del hombre negro en la península. El activista guineano español Moja Guereu ha notado cómo esa idea del pene grande, potenciada por el negro del WhatsApp, es una marca identitaria de los jóvenes negros que desde el miedo y el deseo son estigmatizados. Y desde luego no podemos dejar la representación de la realidad, la persecución racista que se realiza por la policía todo el tiempo y que pone al hombre del cuerpo negro siempre en alerta. Así, voy terminando, la ira otra de McCarthy consiste en abrazar, escuchar y reapuntar el pene propio, que no es solo propio, desde la sacralización y la desacralización del pene paterno, para representar una ira profunda y causada por los mandatos racistas, colonialistas y de género hacia los hombres negros en el Reino de España. Una ira otra que se defiende con estrategia para no dañar más al cuerpo. Este repertorio otro, perdón, es que soy un desastre. Ahí pueden ver la representación de la imagen. He hablado todo el tiempo sin la imagen y el gesto, perdónenme, pero ahí pueden ver justamente cómo hay un cambio de representación. Termino ahora sí. Este repertorio otro de hombres otros, gestos otros, de iras otras, es parte de repensar formas críticas de construcción subjetiva transnacional en el Reino de España y posiblemente en nuestros territorios. Los tres casos presentados tienen diferencias y similitudes, que podrían apuntarse, pero en esta ocasión me he permitido compartir con ustedes solamente su potencia liminar, que nos invita a reconstruir en aras de reconfigurar la masculinidad ciertos vestigios afectivos. Gracias. Bueno, le agradecemos a Diego esta sugerente conferencia. Creo que habrá muchas preguntas, comentarios que hacer. Así que, ¿de cuánto disponemos, jefe? 7 minutos. Bueno, para plantear algunas preguntas o comentarios, así que les doy la palabra. Sí, por favor, Pepe. Muchísimas gracias, Diego, por esta
por esta maravillosa exposición, sobre todo porque es sorprendente y no voy a agotar tiempo. ¿Dónde situarías, por ejemplo, todo este movimiento de Les Nueve Castices y, por ejemplo, Erspiña, de introducir, en lugar de trabajar con la situación de migrante, es traer productos como refrescos, etcétera, y ecuatorizar o americanizar la capital del reino? Es decir, ¿cómo llamarías ese gesto que están haciendo ahora todas estas personas performance? Gracias. Creo que, digamos, hay que partir primero de archivo. Sara Ahmed tiene esta idea bien interesante de archivo obstinado, ¿no? De gente que repite la misma cosa y sigue insertando en archivos particulares, y creo que Ayu, que digamos, ¿cómo se llama? Es que el cambio de nombre se me ha ido. Iki ahora, digamos, es parte del colectivo Ayu, del mismo de Alex Aguirre, y hacen ese mismo trabajo. Es básicamente eso, un archivo obstinado. Y yo diría que el gesto, por lo menos en el caso de una cuestión particular que he trabajado y que yo he presenciado, es cómo intentar, y hemos hablado de esto, de colonizar el movimiento del voguing, por ejemplo, que ya saben que el ballroom, la cultura de ball, está muy codificada, y ha habido un intento de decir cómo repensamos ese gesto, todos estos gestos, estas palabras, yes, los brazos así, ¿cómo hacemos una decolonización de ese gesto? Entonces, a mí me parece que, bueno, tendría que estudiarlo más, pero no sé, me interesa eso, traer justamente cómo se van importando ciertos gestos otros, de hecho, y quizá por ahí viene la cuestión. La fiesta que, digamos, que realiza en Barcelona Iki, se llama Don't Hit a la Negra, que quienes somos de los 90 crecimos con No le pegue a la negra de Joe Arroyo, ¿no? Pero es justamente un cambio de giro, es Don't Hit a la Negra, es volver quizá a pensar la salsa como un lugar de pensar ese otro gesto. Pero tendría que analizarlo más, pero muchas gracias por la pregunta, Pepe. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería preguntar algo, si no, es que hablaste de la ira rarita a propósito de todos estos ejemplos que nos ponías, y me gustaría saber entonces, vos como investigador, ¿cómo entendés eso de la ira rarita? Y como hombre migrante, no sé si sexualizado y racializado, no lo sé, pero pensando en ese lugar, ¿qué es eso de la ira rara? Es que me llamó mucho la atención el término, y me gustaría que profundizaras un poquito más sobre esto en estos minutos que nos quedan. Gracias por la pregunta. Pues quizá parto por lo primero. Efectivamente, cuando tienes conciencia, que es lo que nos falta siempre, cuando adquieres conciencia de la colonización del deseo, te das cuenta de cosas. Permítanme que sea un poco autobiográfico, algunas personas ya conocen esta historia, pero creo que es muy decidora. Yo estaba una vez conversando con un colega de Filipinas, un colega sexodisidente, y me dice, ay, estoy harto, cada vez que quedo para tener sexo con españoles me piden un masaje. Claro, yo me quedo así, y fue un momento de wow, porque a mí también me habían pedido masajes. Y yo no caí en cuenta. Claro, yo llegué, esos primeros años de la migración son tan borrosos, yo dije, mira, son así, los españoles les gusta el masaje. Y no, era porque hay una codificación del cuerpo, en mi caso que era un cuerpo ecuatoriano, además, que llegaron como en Machu Picchu a servir a ese cuerpo blanco, y que, digamos, luego entiendes cómo esas emociones que salieron o que no salieron en ese momento constituyen esa ira. Por eso hago tanto énfasis en que son emociones complejas, no podemos hablar solamente de ese acto de mostrar el pecho, hay cosas detrás, ¿no? Entonces, en el caso de la ira rarita, que se circunscribe más bien al trabajo de Diego Posada y la constituyente República Rarita, que es un trabajo preciosísimo, no pude dar todos los matices. La palabra raro fue la palabra de su niñez, y era una palabra que sirve también como traducción de lo queer, ¿no? Porque lo queer, dices queer y la abuela no te entiende, pero dices rarito y dices, rarito, claro.
Entonces, esa fuente de la decolonización es importante. Entonces, todas las acciones eran acciones raritas, y de nuevo, la acción rarita es una ira que no es ira, porque lo que te das cuenta es que todas estas iras, todos estos sentimientos negativos que además reivindicamos mucho y que debemos reivindicar como motor, no obstante también nos dañan. Entonces lo importante es que podamos trascender de ese lugar, y hemos estado hablando de cómo estos diálogos que a veces tenemos entre grupos contraculturales son poco productivos porque solo salen estas emociones, ¿no? Entonces sale una rabia poco medida, se dinamita un proceso de diálogo. Entonces creo que es muy importante empezar a trascender esa rabia, y creo que estos ejemplos tan poéticos, tan poderosos, lo que nos invitan a decir es: se puede tener rabia de otra forma, y de hecho se ha tenido esa rabia de otra forma, ¿no? Que es lo que presenta de alguna forma Guayasamín, que es muy complicado lo que hace Guayasamín en todo sentido, pero sí que es interesante eso, ¿no? De decir, se ha tenido esa rabia durante 7,000 años, esta ira durante 500 años, y se ha ido como transformando. Entonces la ira rarita también creo que es una ira extraña todavía para nuestra codificación, pero que creo que podemos abrazar. Muy bien, muchas gracias. Una última, no, ya no. Ya me hicieron. Bueno, entonces les pido un aplauso de nuevo.